santo, por eso que él busca santidad. Esto es un lugar santo y muchas veces tenemos que prepararnos nosotros, porque creemos que en la condición en que estamos vamos a ser bien recibidos por el rey. Es como cuando usted lo invitan a una gala. ¿Saben lo que es una gala? Una celebración de altura, de eminencia. Usted se prepara con lo mejor que tiene, ¿sí o no? Pues quiere que le diga algo. Para nuestro Señor tenemos que vestirnos de gala todos los días. Porque si hoy estamos aquí es por misericordia de Él. Si hoy estamos aquí es por amor de Él. Y si hoy estamos aquí no es porque lo merezcamos. Es que somos importantes para Dios. Mire hasta donde llega el amor de nuestro Señor. Hasta donde se extiende la misericordia. Muchas veces pensamos que es en la forma externa, en la apariencia, cómo debemos llegar. Y alguien compartía un rema en la mañana en uno de los chats de la iglesia y hablaba del capítulo 2 de Santiago, donde dice que si se presentase en tu congregación un hombre con vestiduras dignas, un anillo de oro, tú lo recibirías y lo sentarías en el mejor lugar. Sin embargo, cuando llegue uno con harapos, quizás le diría, siéntate, apártate para allá o ven a mis pies. Y ahí Santiago nos hablaba de que no podemos tener excepciones. No, porque muchas veces no hacemos nada con vestirnos por fuera como un galán y llevar harapos por dentro. Por eso es que el primer templo que hay que preparar es el nuestro. Que nuestras vestiduras, si es para el Señor, déselo bien alto. Si es para el Señor, déselo bien fuerte. Que nuestras vestiduras sean dignas, porque así estemos por dentro, es como nos vamos a manifestar por fuera. Y la Biblia nos enseña que el que está bien por dentro tiene que estar bien por fuera. Tiene que estar bien por fuera. Mire, y entonces quiero hablarle sobre la casa del Señor, sobre el templo y sobre la cultura de templo, que es un tema donde todos debemos nutrirnos, donde todos debemos aprender, porque siempre les digo que nadie nace enseñado, de todo debemos aprender. Y entonces el pueblo que se nutre en conocimiento es un pueblo que no perece, según enseña la palabra. Y yo quiero que usted me acompañe al libro de Génesis, capítulo 28, verso 10. Es un pasaje muy conocido. Dice, y salió Jacob de Beerseba y fue para Harán. Y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol se había puesto. Tomó una de las piedras del lugar, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Jacob llegó allí, ¿por qué? Porque había terminado el día, había llegado la noche, había llegado las tinieblas, la oscuridad. Así nos sucede a nosotros, o nos sucedió cuando llegamos por primera vez a la casa del Señor. Se termina la luz, comienzan las tinieblas, pero cuando llegas a este lugar, ¿qué tomó como almohada? Una piedra, tomó una roca. Nuestro reposo tiene que estar siempre en la roca, en el Señor. Cuando tú pongas tu cabeza, tu mente, tus pensamientos, tu intelecto, todo lo que Dios te ha dado como capacidad, no es que sea nuestra, a reposar en Él, vas a tener descanso, vas a tener un sueño placentero. Vas a confiar del que está guardando tanto tu acostar como tu levantar, es el Señor. Y eso lo supo hacer Jacob. Dice, y se acostó en aquel lugar y tuvo un sueño. Y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta los cielos. Y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Para aquellos que no conocen, el sueño que Dios le dio a Jacob era un Mahanaim. Un Mahanaim es cuando se unen dos campamentos en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración, en el tiempo de la palabra, cuando a Dios le plazca. Porque ¿saben qué? Mire, el tiempo de nosotros adorar a Dios, de alabar a Dios, es algo que todo el mundo quiere. Por eso es que los ángeles están a la expectativa. Y en la visión
perdón, en el sueño que tiene Jacob, lo que ve es un Mahanaín. Dice que él veía ángeles que bajaban, ángeles que subían. Y he aquí el Señor estaba sobre ella y dijo: yo soy el Señor. Lo primero que vas a presenciar cuando tengas un encuentro es que se te va a revelar. Te vas a sorprender. Mire, yo no sé a quién Dios le está hablando, pero hay personas que quizás, perdóneme, ¿alguien viene aquí por primera vez? Levante su mano. Aleluya. ¿Alguien no conoce al Señor? ¿Alguien no es cristiano? Por favor, levante su mano. Aleluya. Le están hablando. Quiero que sepa que le están hablando. Pero nosotros también. Amén. Lo primero que va a hacer el Señor es revelarse en tu vida. Decirte quién es Él, para que tengamos que reconocerle todos los días de nuestras vidas. Que no se le olvide nunca quién es tu creador. Que no se te olvide nunca quién es tu proveedor. Que no se te olvide nunca quién es tu sanador, quién pelea las batallas por ti, quién te guarda, quién te guía, quién cuida tus bienes cuando estás aquí. Dice la palabra que en vano vela el guardia si Jehová no vela. Tenemos que confiar. Yo soy el Señor, le dice, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Desde el primer momento que tengas un encuentro con el Señor, vas a comenzar a recibir promesas. Desde el primer momento que Dios se revela en tu vida, vas a ver los cambios que van a venir. Donde el Señor se va a revelar, pero te va a decir: yo te voy a bendecir. Porque el hombre tiene que entender que el fin con el que fue creado es para ser bendecido y no maldecido. Ahora los rebeldes tienen que ponerse a cuenta. Dice: te daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Ya no solamente le daba una herencia donde iban a vivir, también le iba a dar una gran descendencia. ¿Saben qué? Lo que Dios le estaba diciendo a Jacob: no te va a faltar. No te va a faltar donde habitar, no te va a faltar un lugar donde congregarte, no te van a faltar los hijos, no te van a faltar tu familia. Por eso, si hoy estás aquí, si creías que no tenías un lugar donde congregarte, si creías que tu familia se iba a perder, quiero que sepas que estás equivocado. Porque la promesa que le dieron a Jacob, yo la hago mía, no sé usted. Yo la hago mía, yo la creo, yo la siento, porque cuando Dios camina contigo, nada te faltará, nada te faltará. Y te extenderás hasta el occidente y hacia el oriente, y hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Cuando consagras tu vida a Dios, cuando te entregas al Señor, porque Jacob le creía a Dios. Jacob sabía quién se le estaba revelando. Miren, no es cualquiera, es el Señor. Cuando tienes un encuentro con Dios y te dice: yo soy el Señor, yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar, yo te voy a multiplicar, no te va a faltar el techo, no te va a faltar el cuidado, no te va a faltar la provisión. Tenemos que creer. Y tristemente muchas veces dudamos aún teniendo la promesa en nuestras manos. Muchas veces dudamos aún saboreando la promesa, viviéndola. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Esa es la primera de muchas para preparar nuestro templo. ¿Saben qué? Dios habita en cada uno de sus hijos. El Espíritu Santo está diseñado para habitar en ti. Pero tienes que prepararte. Es como cuando vas a invitar a alguien. Y viene a mi mente el pasaje cuando la reina de Saba fue a visitar a Salomón. Me imagino el encuentro que tuvo con el servidor de la puerta. ¿Eres el rey? No, yo soy el sirviente. El rey te está esperando ahí atrás. Dice la palabra que cuando entró y vio los manjares que había en la mesa, la palabra abundante, cuando vio las vestiduras, la cobertura de los servidores, cuando vio las habitaciones, el estado espiritual, tuvo que reconocer: no era solamente como lo había oído, es real. Porque cuando Dios llega, Dios prospera. Cuando Dios llega, Dios cambia.
Y las cosas que estaban ocultas tienen que salir, como decía la palabra profética. Las tinieblas tienen que disiparse. La luz del Señor comienza a irradiar y tu vida tiene que comenzar a cambiar. No es posible que lleves 20 años, 30 años en el Evangelio y tu vida sigue igual. Sencillamente cambia tu actitud. Comienza a caminar en fe. Comienza a reclamar promesas. Comienza a creer en cada una de las palabras que Dios te ha dado. Comienza a hacer cosas diferentes para que comiences a obtener resultados diferentes. Jacob le creyó al Señor. Jacob le creyó al Señor. Y he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas. Y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. ¿Saben qué? Dios no te va a dejar hasta que no haga todas las cosas que Él te ha prometido. La palabra que le dio a Jacob es de la iglesia. Cuando Dios promete, Dios cumple. Si Dios te habló, si Dios te prometió, tu promesa se va a cumplir. La palabra del Señor, como dice el libro de Samuel, nunca va a caer en tierra. La palabra del Señor siempre se va a cumplir. Mire, despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Diga: mi Señor está en este lugar. Si usted no lo sabía, Dios está en este lugar. Dios habita en este lugar. Y si nunca has tenido un encuentro con Él y te consagras y le dedicas tu vida, prepárate, que lo vas a tener y le vas a conocer. Y le vas a conocer y vas a convivir con Él y te vas a deleitar en Él. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. La casa de Dios es un lugar bendecido. Mire, Jacob tuvo la visión de los ángeles. En el sueño subían y bajaban. Jacob entendió que la casa de Dios, que la iglesia, es la puerta al cielo. Y nosotros tenemos que creerlo, pero tenemos que vivirlo. ¿Saben qué? Cada servicio cuenta. Cada tiempo de oración cuenta. Cada alabanza, cada adoración, cada palabra que se ministra, cada profecía, todo cuenta para el Señor. Todo cuenta para nuestro Dios. Porque así mismo, como lo vivió Jacob, lo tiene que vivir la iglesia. Este lugar es puerta al cielo. Sencillamente nos están preparando como embajadores. Prepare su mejor traje, porque el que viene a recibirlo es el Rey de Reyes. Fíjese si la iglesia le importa al Señor. Dice que en una nube Él vendrá. Él no va a enviar a nadie, va a venir Él a buscarnos. Va a venir el novio a buscar la novia. Nuestro esmero tiene que ser por casarnos con el Señor. Y hay bienaventuranza y hay bendición y se recibe en la casa del Señor. Es un lugar que está diseñado para eso. Muchos nos critican, muchos nos atacan, muchos se levantan en contienda contra la iglesia. Pero nosotros, los que creemos, los que hemos tenido el encuentro con el Señor, que nos ha dicho: yo soy el Señor, aquel que cuidó de Abraham, aquel que cuidó de Isaac, aquel que cuidó de Jacob, aquel que caminó con David, aquel que vino y se tabernaculizó hecho carne en la tierra, y aquel que está en los cielos esperando por nosotros. Ese es nuestro Señor. Crea la palabra, créala, para que comience a vivirla, créala. No importa que nos critiquen porque nos congreguemos. No importa porque crean que estamos locos, bendita locura. Pero los que estuvimos casi muertos, sabemos lo que es deleitarnos cada uno de nuestros días en su casa. Lo sabemos porque lo vivimos. Mire, el Salmo 133, todos lo conocemos, a todos nos gusta mucho. Dice el verso 1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos
en armonía. Es bueno, es delicioso que habitemos juntos en coinonía, donde hay armonía. Es un tiempo único, es un tiempo único. Nada más yo quiero que usted piense cómo está viviendo el mundo convulso hoy en día. Estamos viviendo la era atómica, por si usted no ha despertado. Estamos viviendo tiempos pretribulacionales, que sabemos que hay guerra, pero no sabemos si mañana nos afecta. Porque si nos hubieran preguntado hace 3 años por la COVID, sí, escrito está que vendrían plagas y ha de cumplirse la palabra. Pero en el mundo, no, COVID, no, eso no va a suceder. Y miren, ¿cuántos han quedado en el camino? ¿Cuántos se están perdiendo? Pero ¿saben qué? ¿Cuántos Dios no está restaurando? ¿Cuántos Dios no está levantando para que vengan a deleitarse aquí en armonía? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja al borde de la vestidura. No es solamente el ministro, no es solamente el pastor, no es solamente el sacerdote, ancianos. Dice que baja al borde de las vestiduras. ¿Saben qué? Aquí nadie se puede ir vacío. El Señor tiene recompensa para todos. Cuando nos congregamos, cuando hay coinonía, cuando es bueno, cuando es delicioso, el óleo fresco se va a derramar sobre toda la iglesia. Este es un tiempo donde Dios quiere llenarnos, pero muchas veces nuestro corazón endurecido o entenebrecido no permite que recibamos esa unción. Yo le invito a que prepare su corazón. Prepare su corazón, porque el óleo del Salmo 133 está en sus manos, está en las puertas. El Señor lo tiene. Mire, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Si usted quiere recibir bendición y vida eterna, tiene que venir a la casa del Señor. Tiene que congregarse, tiene que estar unánimemente en coinonía, deleitarse. ¿Saben qué? Comience a renunciar a la amargura, comience a renunciar a la tristeza, comience a renunciar a la murmuración, al pecado, a lo que no le agrada a Dios, para que usted entre en la dimensión de lo deleitoso, para que usted entre en la dimensión de la armonía. ¿Saben cuál es esa dimensión? Cuando usted ve que su hermano que está a su lado está siendo recompensado y usted se alegra. Cuando usted ve que aquel que estaba caído en el lodo es restaurado y es levantado. Cuando usted ve que un alma dice, usted no conoce al Señor, usted quiere aceptar al Señor, hay fiesta. Y usted entra en la dimensión que Dios quiere que su iglesia comience a caminar. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas. Que sea deleitoso el habitar, que haya coinonía. ¿Por qué? Porque vamos a recibir bendición y vida eterna. ¿Saben qué? La eternidad. Dice la palabra que los tiempos del Señor son de eternidad a eternidad. Y a mi Señor no hay quien le ponga límites de tiempo. En la iglesia nadie tiene fecha de caducidad para dejar de adorar a Dios. Nadie viene como un frasco de medicamento con un tiempo de vencimiento para servirle al Señor. Todos estamos diseñados para adorarle. Todos estamos diseñados para servirle. Todos estamos diseñados para recibir la bendición y la vida eterna. Pero tenemos que congregarnos. Se nos es necesario. ¿Saben qué? Aquí es donde está el fuego del Señor. Aquí es donde está el altar con la llama que no se apaga. Entonces muchas veces creemos, yo oro en mi casa, sí, yo también oro en la mía. Yo leo la palabra en mi casa, yo también la leo en la mía. Pero dice que este lugar es puerta al cielo. Lo dice la palabra. Dice que este lugar es donde recibimos bendición y vida eterna. Dicen que hay armonía, que es bueno, que es deleitoso. Cuando Dios lo dice es porque a Dios le agrada. Cuando Dios lo dice es porque a Dios le agrada. Dice el Salmo 5:7. Mas yo por la abundancia de tu misericordia, diga por misericordia de Dios. Por la abundancia de tu misericordia, oiga lo que le dice el salmista al Señor. Entraré en tu casa y adoraré hacia tu santo templo con temor. ¿Saben qué? Si estamos aquí no es porque nos los ganamos,
No es porque fuimos a una competencia, a un marketing, a un concurso. Si estamos aquí es por su santa misericordia, porque no lo merecíamos. Sin embargo, a Él le plació. Sin embargo, a Él le plació llegarse a nuestras vidas, comenzar a restaurar y a cambiarnos. Dice la Biblia que pongamos la mano en el arado y no miremos atrás. Entonces muchos erróneamente no quieren acordarse de dónde lo sacó el Señor. No, cuando se está diciendo eso es para que no pierdas la dirección de lo que te mandaron a hacer. Porque dice la palabra que no olvides de la roca que el cantero te extrajo. Te está diciendo el Señor que no podemos olvidar de dónde fuimos sacados. Quizás usted estaba en el lodo hasta la rodilla. Quizás usted estaba hasta la cintura. Quizás estaba hasta los hombros. Pero ya a mí me cubría mi cabeza. Ya a mí me cubría mi cabeza. Sin embargo, Él metió su mano. Tuvo que ensuciar la suya para sacarme a mí del lodo. Por eso es que tengo que reconocerle todos los días de mi vida. Por eso es que quiero tener un encuentro con Él todos los días de mi vida. Porque no es solamente la experiencia sobrenatural en una palabra, en un consejo. ¿Saben qué? Les voy a confesar algo. Yo me levanté hoy y yo me quedé un rato en la cama y yo estaba triste. Yo me sentía triste, mi esposa tuvo que salir y yo estaba solo. Y tenía deseos de llorar. Tenía muchos deseos de llorar. Sin embargo, vine a la casa del Señor, me encontré con nuestro amado Brian y comenzamos a conversar. Y todo lo que hablamos fue de la palabra. Le dije, le doy gracias a Dios una vez más por tu vida. Porque yo tenía deseo de llorar, yo me sentía triste, pero solamente que mi oído sea deleitoso a la palabra que viene de Dios ministrada por otro, era suficiente para que mi tristeza saliera. Solamente el entrar a la casa del Señor, donde habita su presencia, donde Él nos lava, nos limpia, nos depura, fue más que suficiente. ¿Saben qué? Volví a sonreír. Volvió el gozo, porque nadie es inmune a la tristeza, nadie es inmune al llanto y al dolor. Todos somos vulnerables, porque todos tenemos carne. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. No es solamente venir a adorarle, como decía el Salmo 5, dice el 138:2. Me postraré hacia tu santo templo. Este es un lugar donde nosotros llegamos también a alabar a Dios, a humillarnos, a reconocer que haya pleitesía para Él, que haya adoración, que haya reconocimiento. Tiene que ser un lugar porque el que habita aquí es santo y es puro. Que cuando lleguemos estemos depurados de descontaminación, porque eso que muchas veces no es llegar y ya entré en la presencia del Señor. Prepárate para entrar en la presencia del Rey. Esther se pasó 1 año, 6 meses y 6 meses antes de presentarse ante el rey Asuero. 1 año de preparación y ese año le fue suficiente. ¿Pero cómo? Fue con sus mejores vestiduras. Como decía la palabra, yo vengo reclamando santidad. Nuestras vestiduras hablan de nuestra santidad. Nuestra vestidura, lo que expresamos por fuera, lo que ministramos por fuera, es la evidencia de cómo estamos por dentro. Y no le estoy hablando en lo físico, le estoy hablando en lo espiritual también. Y eso es lo que vamos a dar a otros. Por eso que en ministrar cultura de templo, lo primero que tenemos que entender no es solamente mantener el orden de la casa del Señor, es prepararnos para poder dar. Es depurarnos de la maldad, del pecado, porque todos fallamos. Todos fallamos en ciertos momentos de nuestras vidas, pero cuando nos preparamos es deleitosa, hay armonía, hay coinonía, es bueno a los ojos del Señor. Así es como Dios nos quiere ver. Así es como Dios se inclina en su trono y dice, me place esa casa, me place esa iglesia. Me adoran, me alaban, hay orden, hay cultura de templo. Porque se sabe, como le dijeron a Moisés, quita tu sandalia, que el lugar que estás pisando es santo. Y no es porque usted tenga que entrar descalzo al templo, es que las sandalias que traía Moisés eran del mundo. Por eso es que tenemos que despojarnos de la maldad del mundo para entrar en la presencia del Señor. Y en mi angustia invoqué a Jehová, dice el Salmo 18:6.
Y clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Dice la palabra que no habrá un justo sin respuesta. Dice la palabra, clama a mí, yo te responderé. Y dice Dios, en mi angustia, le decía el salmista, invoqué su nombre. Muchas veces estamos entristecidos, muchas veces sentimos dolor carnal, almático. No voy a la iglesia hoy. Y es en tu angustia donde tienes que invocar su nombre. Y es en tu angustia donde tienes que buscar su presencia. Y es en tu angustia donde tienes que habitar en su casa. Porque ahí va a enviar su Santo Espíritu donde te va a tocar, donde te va a moldear, donde te va a comenzar a quitar todos los excesos que tiene. Se va a meter en tu corazón y te va a decir, la amargura no acabe aquí. La angustia no puede habitar aquí, el dolor no es para ti. Lo que diseñé para ti es un lugar que es puerta al cielo, donde vas a recibir bendición y vida eterna. Cuando usted se sienta mal, entre más mal se sienta, es cuando más tiene que venir a la casa del Señor. ¿Dónde va el enfermo? Al doctor. ¿Dónde va el enfermo? Al doctor. ¿No es así, Gladys? Una cosa he demandado a Jehová. Mire que, bueno, todos nos deleitamos con este salmo. Esta buscaré. Mire lo que decía el salmista. Una cosa he demandado. Se atrevió a demandarle a Dios. Dice, y eso buscaré. No es que te la van a llevar a tu casa. No es que te van a levantar y te van a decir, siéntate en el balance, mécete para aquí y para allá que te voy a dar la bendición. Dice, y eso buscaré. ¿Saben qué? Como predicaba la pastora, la bendición hay que arrebatarla. La bendición está asegurada, pero hay que arrebatarla. No podemos ser pasivos. No podemos ser pasivos. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Gloria a Dios que un día podamos tener servicio todos los días de nuestras vidas. Gloria a Dios que un día podamos habitar en su casa todos los días de nuestras vidas. Se va a cumplir la demanda que le hacía David al rey. Para contemplar la hermosura de Jehová. Para inquirir en su templo. ¿Saben qué? La iglesia lo que tiene preparada para las bodas es un galán. El banquete que el Señor tiene preparado para su novia es especial. Para que podamos inquirir, hay que entrar en su presencia, hay que saber llegar. Hay que saber llegar para tocar el corazón del novio. ¿Qué hace la novia cuando va a recibir al novio? Se arregla, ¿verdad? Porque sabe que hay alguien que ama, que le está esperando. Así mismo tiene que ser la iglesia. Esa es la demanda, porque el salmista sabía que no solamente estaba hablando en tiempo presente, estaba hablando en tiempo futuro, para deleitarme en tu hermosura. Va a haber un día y va a llegar el tiempo en que la iglesia, después de casada, va a poder deleitarse todos los días de su vida en la hermosura del Señor. ¿Saben qué? Lo vamos a tener 24 para 24. Los 365. Digo, no sé si el calendario ya será el mismo. Dice el 134:1. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que están en la casa de Jehová, que estáis por la noche. Muchas veces los que velan piensan que no se les tiene en cuenta. Muchas veces aquellos que están en las noches en la casa del Señor piensan que no se les tiene en cuenta. Mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa están por las noches. Es una bendición acostarse con el Señor, porque te vas a levantar con el Señor. Hay para todos. ¿Saben qué? El que se va vacío es porque quiere, pero en la casa del Señor hay para todos.
Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Somos bienaventurados, porque no estamos aquí porque caímos de fly, porque no estamos aquí porque nos los ganamos, porque no estamos aquí porque un hombre nos trajo. Dios usó una vasija que plantó una semilla, pero si estás aquí es porque fuiste escogido. Quiero que sepas que si hasta ahora no tenías el conocimiento, eres bienaventurada, iglesia, porque fuiste escogido. Mire lo que dice: para que habites en sus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Si viniste a llenarte, vas a recibir la llenura. Lo que viniste a buscar te lo tienes que llevar. ¿Saben por qué? Porque fuiste escogido y traído aquí, y vas a ser llenado en su presencia. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Vas a ser saciado del bien de su casa. Muchas veces piensan otras personas que la iglesia es un regimiento donde se rige por leyes y decretos de obligación. La iglesia no es un código de tránsito. La iglesia no es un código penal. La iglesia es un lugar santo y digno del Señor. Pero es un lugar donde el hombre lo que recibe es beneficio. La iglesia no está diseñada para dañar. La iglesia no está diseñada para destruir. La iglesia no está diseñada para dividir ni para traer muerte. La iglesia está diseñada, ¿por qué? Porque es un lugar donde vamos a recibir bendición y vida eterna. Si usted caminaba en muerte, quiero que sepa que ya no, porque aquí está recibiendo vida eterna. Si usted fue maldecido en su niñez, en su pasado, quiero que sepa que ya no, porque aquí va a recibir la bendición de Jehová. ¿Saben por qué? Y si usted piensa que su final va a estar aquí en la tierra o en el lago de fuego, ya no, porque dice que esto es puerta al cielo. Mire, hay un pasaporte que ya tiene su nombre, grupo y factor, fecha de nacimiento, donde usted va a ser bienvenido en el reino de los cielos. Y era viuda y hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. No hay un día de mi vida que no lea este pasaje que no me acuerde de la hermana Ana Julia. Dice que llevaba 84 años de viudez, más 7 que vivió con el esposo, más de su nacimiento a su casamiento. Tenía más de 100 años. Tenía, créame, más de 100 años. Sin embargo, dice que no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Por eso es que usted, para servir, no tiene una fecha límite. Usted no fue fabricado con una fecha de caducidad para servir al Señor. Usted fue formado en las manos del alfarero. Desde el vientre de tu madre le dijeron al profeta: te escogí para profetas de las naciones. Usted fue escogido. Usted está aquí porque a Dios le plació tenerlo. Usted forma parte del cuerpo de Cristo porque usted es privilegiado. La palabra decía ahorita: porque te veo como un hetairo. Un hetairo es un traidor, aquel que se dedica a dividir las iglesias, aquel que se dedica a dividir los hermanos, las familias. Pero sin embargo, si usted está aquí y usted entrega su corazón y usted se prepara como templo, usted va a ser upernicao, que significa más que vencedor. Usted no va a vivir en derrota. Si vivías llorando, vas a vivir el gozo del Señor. Si vivías enfermo, vas a entrar a caminar en la sanidad divina de Dios. Si estabas atado, Dios te va a hacer libre, porque a eso Dios nos trajo aquí. Dios no quiere formar algo perfecto con lo que ya lo es. Por eso es que nos tomó a nosotros lo que todos desechaban, lo que todos decían ya no tiene remedio, ya está perdido. Eso es lo que cree el hombre. Pero la última palabra siempre la va a tener nuestro Señor. La última palabra siempre la va a tener mi Señor. El hombre puede dar cualquier pronóstico y cualquier diagnóstico, pero las promesas del Señor son sí, amén. Me es suficiente con eso. Primera de Reyes 3:5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras y yo te lo daré.
Conocemos bien el pasaje, pero miren qué hermoso. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia de tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentara en tu trono, como sucede en este día. Lo que le estaba diciendo Salomón en el sueño al Señor era: cada una de las promesas que le diste a mi padre se están cumpliendo. Hasta el nombre mío que lo habías dado, hasta el nombre del edificador de tu casa, porque ese iba a ser Salomón. Salomón era un hombre que creía en la revelación, pero Salomón era un hombre que sabía pedir. Y muchas veces es lo que no sabemos como iglesia. No es pedir por pedir, es saber pedir. Es saber pedir. Pero primero tenemos que reconocer cuál es la verdadera necesidad, para después hacer la petición precisa. La petición precisa. Mire, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar y salir. Y era lo primero que le pedía. Era lo primero que le pedía. Enséñame a entrar y a salir de tu presencia. Enséñame a entrar y a salir de tu casa. ¿Sabe qué? Porque usted no puede salir como mismo entró. Usted no puede irse como mismo llegó. Usted tiene que aprender a arrebatar la bendición. Usted tiene que saber que la palabra que Dios desata, esa es mía. Por muy dura que sea, Señor, es mía. Muchas cosas nos van a doler porque la verdad es así, la palabra es de doble filo. Muchas veces viene edificando, pero muchas veces viene desnudando, quitándonos los excesos. Y eso era una cosa que entendía Salomón: enséñame a entrar y a salir. Porque este lugar es un santuario donde se venera el anfitrión. Este lugar tenemos que saber entrar y salir de la presencia del Señor, porque para poder ministrar cultura de templo tenemos que saber de cultura de templo. Para saber dar de lo que estamos dando, tenemos que saber de lo que estamos recibiendo. Nadie da de lo que no tiene. Todos vamos a dar de lo que estemos llenos. Eso es lo que vamos a ministrar como cultura de templo. ¿Sabe qué? Será nuestro testimonio no solamente en el templo, sino cuando salgamos de esa puerta, de lo que realmente podemos ministrar de parte de Dios. Nuestra vida tiene que ser una vida de templo. Tiene que ser un modo de vida para cada hijo de Dios. Pero hay irreverencias también en el templo. Hay irreverencias, y no solamente en el templo arquitectónico. Hay irreverencia en el cuerpo de Cristo. Hay irreverencia en nosotros como templo del Espíritu Santo. Mire, dice 1 Corintios 11, verso 4. Todo varón que ora y profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Nosotros lo creemos. Hay quien no lo cree. Entonces muchas veces llegan personas por primera vez. Muchos vienen con un sombrero tejano, otros vienen con una gorra de béisbol, otros vienen con una pañoleta. Y no podemos sentirnos atacados. Tenemos que entender que ese no puede conocer el que habita en este templo, porque todavía no está preparado como templo. Tenemos que empezar a ministrar de lo primero que una vez nos dieron. Por favor, amado hermano, sea reverente al Señor. No es el hombre, es que esta es la casa de Dios, y Él no le agrada que el hombre se cubra su cabeza. Si usted fuese tan amable, cuando usted le habla así a una persona, dice mi suegra que a las buenas sacamos el cimarrón del monte. Cuando usted le habla así a una persona, sí, a mí me ayudó mucho mi suegra, créalo. Cuando usted le habla así a una persona, usted va a sacar el cimarrón del monte. Porque tiene que haber miel en la cultura de templo cuando se enseña. No podemos corregir solamente con vara, no podemos enseñar solamente con vara. Tenemos que hacerlo con miel. Con miel para que en la miel va el amor. En la miel ya está el deleite. En la miel ya está la dulzura de lo que estás diciendo. Dice, pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza,
porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Hay denominaciones que no lo tienen por doctrina de su casa, pero el velo no es algo que defina salvación. Y entonces, cuando viene alguien por primera vez, una dama, no podemos demandarle que tenga que cubrirse, porque la doctrina del velo viene por revelación, por habitar en coinonía en su casa, por recibir de la palabra, del maná. Dios nos va a ir hablando y Dios va a ir cambiando por dentro del templo y se va a ir exponiendo por fuera. Y eso es lo que sucede. No podemos imponer una doctrina. Eso viene por revelación. Nosotros lo creemos. Amén. Por eso es que muchas personas ven que son nuevos, que las damas se cubren con velo cuando se va a orar o a profetizar. Porque es una doctrina de casa. Pero no es algo ni para atacar, ni para ser atacado. Muchas veces el diablo, que el Señor lo reprenda, nada más tiene que sentarse en su buró y observar cómo las denominaciones se están atacando por doctrina. No nos llamaron a eso. Nos llamaron a edificar el cuerpo de Cristo. Nos llamaron a ministrar el amor en la cultura de templo. A eso fue a lo que nos llamaron. Muchas veces hay personas que vienen al templo, y lo quiero llevar a la parábola de la cizaña. Dice la palabra que mientras los obreros dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. Hay momentos que se va a hacer plantada la cizaña. No solamente el Señor como buen sembrador riega la semilla, el enemigo también sabe sembrar. Va a plantar la cizaña, pero con un objetivo. Mire, dice que mientras los obreros dormían, lo primero es para que no estemos dormidos, sino para que estemos despiertos, orando y velando. Esa es la primera enseñanza de la parábola. Lo segundo, la cizaña tiene una característica, que crece al mismo tiempo del trigo. Su tallo, sus hojas son iguales a la del trigo. Pero sucede que cuando viene el fruto es lo que la diferencia. El fruto de la cizaña es venenoso, pero como se siembra y nace al lado del trigo, no podemos nosotros arrancarla, porque las raíces se entrecruzan y podemos dañar el trigo que está al lado. Dice el Señor, no te preocupes. No te preocupes, que en mi tiempo yo enviaré los segadores. En mi tiempo la cizaña será segada, hecha manojo y arrojada al fuego. ¿Saben por qué la cizaña es necesaria? Porque el Señor sí nos va a decir, está ahí, mírala. Pero eso es lo que nos va a fortalecer. ¿Sabe qué? Muchas veces la cizaña es para moldear tu carácter. Muchas veces la cizaña es para aumentar tu fe. Muchas veces la cizaña es para que creas en lo que estás haciendo y para que aprendas a ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Porque muchas veces pensamos que hacemos cosas correctas dentro del templo y no es así. Muchas veces se nos sienta la cizaña al lado y cuando mejor está el rema de la palabra, oye, ¿qué hora es? Oye, mira, le queda una manga más larga que la otra. Oye, mira cómo arrastra la R. Perdóneme, circuncide su oído. No permita que el distractor lo desenfoque de la palabra del Señor. No es que usted le maltrate, no, si en su tiempo los segadores se encargarán. Céntrese a lo que vino, enfóquese a lo que vino, a recibir del Señor, a ser llenado por el Señor, a ser cambiado por el Señor, a no irse igual. Mateo capítulo 21, verso 12. Muchas veces, cuando mejor está la palabra, la profecía, andamos caminando. Muchas veces somos irreverentes, sabiendo lo que no debemos hacer. Y eso a Dios no le agrada. No es que usted no tenga una necesidad de pararse por algo fisiológico, digámoslo así. No, no es eso. Pero sencillamente la reverencia a Dios se va midiendo en todo. Decía la palabra, yo vengo midiendo con una caña. Porque la adoración es medida, la alabanza es medida, el servicio es medido. Eso es lo que hace el Señor con cada uno de nosotros. La reverencia Dios la está midiendo. Hay lugares que usted va, usted llega a un juzgado
y cuando el juez habla, usted no puede hablar. Y usted calla, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué en la casa del Señor hemos de hacerlo? Dice Mateo 21, verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Es un pasaje muy conocido porque Jesús sabía como templo lo que era la casa del Señor. Cuando usted entiende la formación que usted está recibiendo, cuando usted entiende el cambio que ha habido en su vida, cuando usted entiende el lugar donde Dios lo ha traído, usted se va a sentir como se sintió Jesús cuando entró a la casa del Padre. Cuando vio el desorden. ¿Quiénes estaban? Los que vendían, los cambistas. Perdónenme, era un mercado. Y la casa de Dios no fue diseñada para eso. Por eso aquí mire, este es el ejemplo que pone el Señor por los cambistas, que en ese tiempo era lo más común, y los que vendían, porque era una economía de mercado, o era intercambio o era compraventa, lo que muchas veces no estamos acostumbrados a eso. Pero puede suceder con muchas cosas. Este no es un lugar donde se viene a hacer cosas irreverentes. Este es un lugar donde el orden tiene que prevalecer. Dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, y donde hay orden, ahí va a habitar Dios. Por eso aquí mi Dios tiene que habitar, porque su orden se tiene que cuidar. Por eso velamos día a día porque ese orden no se rompa. Si usted un día, un servidor se le acerca, usted es nuevo en casa y le dice: por favor, no puede estar hablando, están ministrando, por favor hable bajito, están orando, por favor así no, están intercediendo. No es para dañarle, no es para avergonzarle, sencillamente le están ministrando cultura de templo. Le están ministrando cultura de templo. Por favor, ¿qué usted decía? No hacer una llamada por teléfono, salga al exterior. Haga la llamada porque tiene necesidad. Quizás tiene un familiar enfermo, quizás tiene un problema de trabajo. No es que no la haga, pero es el lugar. Y cuando Jesús llega y ve aquello, Jesús les dice: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. La oración no es más que la comunión. La oración no es más que un modo de vida, un lugar donde venimos todos a hablarle a Dios y a que Dios nos hable. No es un lugar que venimos a hablar entre nosotros mismos. Es un lugar santo. Esto es sacro, para que usted lo entienda. Hay algo que nos tiene que caracterizar y se llama santidad Jehová. Santidad Jehová, y es una de las demandas del Señor. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Saben qué? Cuando hay orden, cuando hay cultura de templo, va a haber sanidad. Cuando usted llega a un lugar que es la casa del Señor y usted ve que se respeta la cultura de templo, usted ve que hay orden en todo lo que se va a hacer, desde principio a fin, usted va a ver la manifestación del Espíritu Santo. Porque a Dios le agrada habitar en un lugar así. Pero ¿qué haría el Señor? ¿Cómo se sentiría el corazón del Señor cuando vio los cambistas y los mercaderes en su casa? Y muchas veces también vamos a ser enjuiciados, porque el propio Jesús lo fue. Muchas veces nos van a tildar de extremistas. Muchas veces nos van a tildar de fanáticos. Pero eso es cuestión de ellos. Mire, un sacerdote, el sumo sacerdote Anás, trató de emboscar al Señor y de interrogarlo. Dice Juan 18:19. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. ¿Usted aquí viene a aprender doctrina, sí o no? Dice, preguntó de su doctrina. Y le respondió Jesús: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo. Aquí lo que se predica se hace público. No lo hacemos en lo secreto, pero no se hace en el templo. Dice: yo enseñaba, donde se reúnen todos los judíos, donde se reúne la iglesia, donde se reúne el cuerpo de Cristo. Ahí es donde enseña la palabra del Señor. Y nada he hablado en lo oculto. No tenemos necesidad ninguna de ocultarnos para predicar la palabra del Señor, porque lo que estamos predicando es vida y vida eterna. No tenemos necesidad de ocultarnos para ministrar la cultura de templo y demandarla a aquellos que hemos estado enseñando.
porque es orden y eso hace que permanezca el Señor habitando en este lugar. Dice Juan 7:28, Jesús entonces enseñando en el templo alzó su voz y dijo: a mí me conocéis, sabéis de dónde soy y no he venido de mí mismo. Jesús reconocía a quien lo había enviado. Muchas veces esperamos una palabra de quien ya conocemos o de quien ya enviamos. Pero mire lo que dice el verso siguiente: pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Sabes qué? Si la palabra viene de Jesús, recíbela. Si la palabra es para enseñarte, para edificarte a cómo te debes comportar, porque así aprendes aquí, así lo vas a hacer allá, recíbela. Cuando te corrijan por algo incorrecto, recíbelo. No te sientas dolido, no seas como algodón en tiempo de lluvia. No seas como el azúcar en tiempo de lluvia, que se desvanece, se disuelve. No. Tienes que dejarte enseñar, tienes que dejarte formar, porque los que Dios ha llamado para hacerlo, un día tuvieron que ser formados también. Nadie nace enseñado. Jesús iba al templo y estudiaba y aprendía de la palabra siendo un niño. El propio Jesús. Mientras usted es tan amable y se va poniendo en pie, quiero hacer un llamado. Si hay alguna persona que no conocía del Señor, que no conocía lo que es el verdadero orden que viene de parte de Dios, que no conocía que hay un Jesús que está dispuesto a sanar, a salvar y a restaurar, que lo que quizás le habían enseñado de nuestro Señor era lo contrario a lo que nuestro Dios nos enseña, yo le ruego que levante su mano para orar por usted. Quiero que sepa que si usted acepta al Señor, gloria a Dios. Vio que le estaban hablando. Gracias, Señor. Gracias porque eres tú, oh Dios. Gracias porque si esas almas te van a recibir, es porque eres tú. Dice la palabra que un corazón contrito y humillado Él no rechaza. ¿Saben qué? Ese es el fruto de la viña del Señor. Todos empezamos un día por ese primer paso. Todos tuvimos que comenzar el proceso desde cero. Todos tuvimos que dormir un día como Jacob para que el Señor se apareciera, para que nos dijera: soy yo que he venido para salvarte. Y no te quiero solamente a ti, quiero a los tuyos aquí también. Porque Dios viene restaurando y salvando familias. El libro de los Hechos, el capítulo del carcelero, siempre piénselo. Cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Dice el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Nunca había caminado. Quizás tu andar nunca había sido en Cristo Jesús. Pero todos llegamos por una primera vez al templo. Todos tuvimos un comienzo con el Señor. Todo comienza con el Señor. ¿Está aceptando al Señor? ¿Está aceptando al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tú y tu casa. Recibe la palabra. Tú y tu casa. Gracias, Señor. Dice que era traído el hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en el templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Quiero darle algunos datos de lo que era la puerta de La Hermosa en el templo. Era llamada también la puerta del oriente. Recuerden hacia dónde siempre oraba Daniel, hacia el oriente. Si usted se ubica en este momento, le voy a compartir la palabra que Dios me daba en la mañana. La puerta de entrada de esta casa está hacia el oriente. Quizás nunca se había dado cuenta. Por eso que es un lugar bendecido desde
dentro de la muralla este, pero también era la única, escuche, que permitía el acceso directo al monte del templo de Dios desde el este. Dice que daba acceso del atrio de los gentiles al de las mujeres. ¿Hay algún judío aquí? Todos somos gentiles. Usted ha tenido acceso directo al atrio de los gentiles. Este es un momento que usted tiene que vivir. Dice que era de bronce. ¿Qué significa el bronce? Maldición. Pero enchapada en oro y plata. Enchapada en oro y plata. Desde que estás entrando por esos atrios de la puerta del este, la maldición que había en tu vida se ha venido rompiendo. Quiero que sepas que el poder que tiene el Señor Jesús es más que suficiente para cortar cualquier maldición. Quiero que sepas que si estás en este lugar y estás viviendo la gloria de Dios, es porque es un privilegio que Dios te ha dado. Es un privilegio que Dios te ha dado. Dice que cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Tristemente en el mundo estábamos acostumbrados a pedir limosna. Tristemente en el mundo tenemos que reconocer que éramos miserables, pobres, ciegos y desnudos. Como dice el libro de Apocalipsis cuando le hablan a sus iglesias. Así éramos en el mundo. Mas Pedro dijo: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Ya el oro y la plata que necesitaba está en la puerta de la hermosa. Pedro le iba a ministrar de lo que ya él tenía como templo. Pedro y Juan habían sido formados como templo del Espíritu Santo, como apóstoles. Por eso es que tenían para dar. Cuando entiendes que la cultura de templo no es solamente en este lugar arquitectónico, que es un modo de vida en ti, vas a tener para dar como Pedro y Juan. No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicen que automáticamente el cojo se levantó, alguien que no podía andar, alguien que nunca había caminado. Porque llegamos mutilados, literalmente, cuando entramos por la puerta de la hermosa. No podíamos andar por nosotros mismos, pero tenemos que uno que ya pagó por nosotros, y tomándolo de la mano derecha le levantó. En el momento se afirmaron los pies y los tobillos. Dicen que saltando se puso en pie y cantaba y corría alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían como el que estaba sentado pidiendo limosna en la puerta de la hermosa. ¿Saben qué? Dice el verso, el capítulo 4 del libro de los Hechos, que llevaba 40 años. 40 es número de prueba. Yo fui uno de los que pasé 40 años mutilado en la puerta de la hermosa, porque me pasé 40 años sin conocer al Señor. Yo no sé lo que usted ha vivido, pero quiero decirle que desde que usted pasó para esa puerta con un corazón dispuesto al Señor, su vida va a cambiar. Así como la que ha cambiado la de muchos que están entre nosotros. Mientras usted cierra sus ojos para orar por usted, vamos a estar enviando la palabra. No vamos a ministrar liberación, vamos a ministrar llenura. Porque lo que necesitamos es ser llenados para poder dar. ¿Cómo hemos de dar si no tenemos? Si usted se ha preparado, usted se ha confesado, usted va a ser llenado. Quiero que sepa que dice Apocalipsis capítulo 3 verso 12: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Si usted vence las batallas porque pone en las manos del Señor todo aquello de lo que dispone, usted va a ser vencedor. Si usted vence las batallas porque entiende que la fuerza que necesita es la de Dios y no la suya propia como hombre, usted va a formar parte de las columnas del templo de Dios. Y nunca más saldrás de allí. Vas a habitar perpetuamente en la presencia del Señor. Y escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén,
desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Tenemos la herencia que no tiene nadie. Si sabemos permanecer, si ponemos nuestras fuerzas en las manos del Señor, si echamos fuera todo lo que le desagrada a Dios, si nos preparamos como templo, si caminamos dentro del orden divino que Dios instaura, vamos a recibir del Señor. Padre, en el nombre de Cristo, para todas las naciones, sí, Señor, sí, oh Dios, mi casa será llamada casa de oración. Esta es tu casa, Señor, Para todas el lugar donde tú habitas. naciones, Esta es tu morada, oh Dios. yo pongo mi ofrenda en tu altar. Quiero que sepa que usted es una ofrenda en el altar del Señor en estos momentos. Quiero que sepa que si usted entiende que esta es casa de oración, puerta al cielo, lugar de bendición y vida eterna, usted es ofrenda en el altar de Dios. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ven con fuerza y poder llenándonos, Señor. Casa será llamada casa Esta es tu casa, como dijo el maestro, casa de oración. para todas las naciones. ¿Dónde buscaremos la bendición si no es en tu casa? Mi casa será llamada. Enséñanos a entrar y a salir de tu presencia. Todas las naciones de la tierra. Esta es tu casa, oh Dios. Yo pongo mi Esta es tu casa, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos como templo, Señor. Prepáranos como buena tierra. Que descienda tu óleo, Señor, sobre la cabeza, las barbas y el borde de la vestidura. Que descienda tu bendición de los cielos sobre esta casa, donde te adoramos, donde te servimos. Señor y Dios, llénanos, llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Que tu voluntad santa y divina se cumpla, Señor. Que tu Santo Espíritu se mueva con fuerza y poder, oh Dios. Necesitamos de ti. ¿A dónde iremos si no es a ti, Señor? ¿Dónde buscaremos tu presencia? ¿Dónde buscaremos la hermosura de tu rostro? ¿Dónde te encontraremos si no es en tu casa? Bendecimos este lugar, oh Dios. Te bendecimos a ti porque fuiste tú quien lo escogió. Te bendecimos a ti porque si has sido tú el que nos ha traído, toda la gloria es tuya. En el nombre de Jesús, llena, Señor, toca, que tu voluntad se cumpla. En el nombre de Jesús, cambia nuestros corazones, cambia nuestros corazones, sopla con fuerza y poder. Dios mío, te necesitamos, Señor. Aviva en nosotros el fuego de tu Santo Espíritu. Despierta los dones. Despierta, Señor, aquellos que han estado adormecidos. Toca a aquellos que no te han conocido. Llégate a ellos en sueños y en visiones. En el nombre de Jesús. Quizás no habías conocido lo que es el mover del Espíritu en ti, pero estás recibiendo lo que Dios te dijo que te iba a dar. Llénala, Señor.
iglesia y no sientas temor de lo que Dios quiere hacer. No sientas temor, Dios te quiere tocar, Dios te quiere llenar, Dios te quiere abrazar. Dios quiere hacer algo diferente contigo. Que comiences a entrar en una nueva dimensión. Que comiences a recibir la llenura que solo viene de Él. A eso viniste a recibir, iglesia. Recibe lo que el Espíritu Santo está derramando. Recibe, no te desenfoques, no te preocupes por el que tienes al lado. Pelea, arrebata tu bendición. Si viniste a buscar, lleva en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús hay poder para cambiar, hay poder para limpiar, para llenar, hay poder para restaurar. En el nombre de Jesús, quita el dolor, quita el sufrimiento, Señor. Quita el sufrimiento, quita toda culpa de en medio de tu pueblo. Quita el pecado, Dios. Necesitamos una iglesia sana y pura para adorarte en espíritu y en verdad. Necesitamos ser cambiados, necesitamos ser transformados, ser llenados de ti. En el nombre de Jesús, permite al Espíritu Santo, permite al Espíritu Santo que entre en tu vida. No te resistas al poder del Espíritu Santo. Abre tu corazón, prepárate como buena tierra, porque la mejor de las semillas es la que está llegando a ti. En el nombre de Jesús. Quizás te habían tenido en un lugar donde la religiosidad era lo que predominaba en tu vida. Quizás te habían engañado y te habían contado una historia diferente. Pero el Jesús de Nazaret que predicamos en esta casa, el Dios tabernaculizado en la tierra, en su evangelio, aquel que sana, aquel que restaura, es el que habita en este lugar. El Espíritu Santo de Dios fue enviado por orden del Señor, y el mismo Rey dijo: les conviene que yo me vaya, porque el que va a venir después que yo va a traer la manifestación que la iglesia de Jesucristo tiene que comenzar a vivir. No podemos vivir en el mismo tiempo y haciendo las mismas cosas. Tenemos que cambiar y ser diferentes, preparándonos como buena tierra, preparándonos, oh Dios, para ser llenados y cambiados. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, enviamos tu palabra con gloria y poder, Señor, porque así eres de grandioso, hay poder en ti. Así, oh Dios, que seas tú quitando toda tristeza, que seas tú llenando, que seas tú trayendo, Señor, ese bálsamo, ese refrigerio a nuestras vidas. Que seas tú haciéndonos entrar en el tiempo de bonanza. No les quiero decir, iglesia, que tendremos tiempos de paz. Sencillamente le estoy diciendo que en medio de la tormenta, en medio de la batalla, en medio de la tempestad, tiene que haber paz en nuestra barca. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos el banquete, tenemos las bodas, tenemos el novio, tenemos el Padre. No nos falta nada. Prepararnos como templo, prepararnos como novia, para cuando llegue el novio se deleite en su iglesia. Gracias, Señor. Gracias porque has derramado una vez más sobre tu pueblo. Gracias porque no nos vamos igual que como llegamos. Gracias porque algo ha cambiado en mi vida, pero ha cambiado algo grande. Llegó un nuevo Señor que se llama Jesús de Nazaret. He entrado en la dimensión del poder del Espíritu Santo, donde Él me ha tocado, donde Él me ha abrazado. Déjate llenar, déjate tocar, no te resistas a lo que quiera hacer en tu vida, no te resistas. Deja que sea Él el que ablande ese corazón que el enemigo ha endurecido y ha entenebrecido. Deja que sea Él el que entre a tu vida y comience
vas a cambiar y vas a comenzar a renunciar a lo malo y vas a comenzar a aborrecer lo malo y vas a comenzar a entrar en el río de Dios, donde tu adoración al Rey, tu alabanza al Rey, tu servicio, tu vida será para Él el agrado que espera de ti. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este tiempo, por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque tú has traído restauración a nuestras vidas. Porque lo mejor que pudo habernos pasado era como mismo te le revelaste a Jacob, te has revelado en nuestras vidas. No hay mayor recompensa para el hombre que saber que Jesús llegó a su vida, que saber que el Espíritu Santo te ha convencido, pero es el que te va a restaurar, es el que te va a tocar con fuerza y poder, saber que hay alguien peleando tus batallas, saber que cuando aún cerramos nuestros ojos en el sueño, hay uno que guerrea por ti y por tu casa. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y tu casa. Prepara tu familia como templo, prepara tu hogar como templo. Llévate la semilla, plántala para que comiences a ver el cambio en lo que te rodea. Y todo lo que pisar en tus sandalias será de conquista para el reino de Dios en la tierra. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti